¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Después del episodio que grabé hace un par de días hablando de los ETFs de reparto de JP Morgan, que sois traviesos, ¿eh? Todo lo que sea recibir rentas os gusta, ¿eh? En este caso os quiero hablar de qué es mejor, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿comprar ETFs o comprar acciones individuales? Antes de empezar con el tema, os quería comentar que los podcasts los he etiquetado como vivir de rentas porque aunque mi objetivo no es hablar solo de vivir de rentas, sí que quiero que sea el foco de este podcast, ¿no? Y vivir de rentas no quiere decir ser IF y cobrar 5.000 euros al mes en dividendos, no. Vivir de rentas quiere decir tener la posibilidad de que unas rentas te den la opción de cambiar tu vida. Y con esto, ¿qué quiero decir, no? Yo tengo un conocido que para mí ha hecho una de las mejores alternativas que se puede hacer, porque ya lo comentamos. Vivir de rentas, o vives comiendo arroz y pollo todos los días, o es muy complicado vivir de rentas, a no ser que te entre una herencia. Si tienes un trabajo normal, es complicado vivir de rentas porque tienes que dedicarle mucho dinero y muchos años, y es difícil. Para nosotros es difícil. Sí que es más probable cuando llegas a los 60 o 70 años, pero para mí la IF realmente es dejar de trabajar con 40, 40 y pico. Dejar de trabajar con 60 y pico, pues sí, tendrás una jubilación más cómoda y tal, y evidentemente pues es mucho mejor. Pero yo siempre lo he enfocado a ver diferente el hecho de tener que trabajar, ¿no? Este caso que os quería comentar es un chaval que es un soltero, vivía en Barcelona y él pagaba su alquiler y demás. Aparte él vivía en Sarriá, que es un barrio bastante caro de Barcelona. En Madrid el equivalente sería, no sé si el Viso a lo mejor sería más Pedralbes, pero bueno, un barrio caro de Barcelona. Y sí, como Salamanca probablemente, como ahora Salamanca. Y bueno, pues pagaba el alquiler, una barbaridad, no me acuerdo, pero un piso de mierda, con el perdón de la expresión, pagaba 1.700, 1.800 euros. Y al final lo que ha hecho ha sido buscarse un trabajo 100% remoto, se ha ido a España vaciada, y entre lo que cobra del trabajo y lo que tiene de rentas, vive mucho mejor. A España vaciada no es que se ha ido a un pueblo pequeño, ¿eh? Creo que tampoco decir de dónde se ha ido a vivir. Pero pongamos una ciudad media, una ciudad de 100.000 habitantes. Y yo creo que es más feliz allí porque no tiene la presión de tener que llegar a X dinero. Luego también el tema de los alquileres es una barbaridad porque estar pagando ese dinero por vivir de alquiler, hostia, yo ya sabéis que el inmobiliario no es que sea... O sea, invertir en inmobiliario es una cosa que no me gusta. Porque vivimos en España, ¿eh? Si viviéramos en otro país, probablemente sí que me hubiera metido en el sector inmobiliario. Pero para mí, para alquilar, comprar una propiedad y alquilarla, yo no lo veo claro. A mí me da miedo, sinceramente. Pero sí que creo que se tiene que tener una vivienda en propiedad. No sé si era Peter Lynch o quién lo decía, pero yo sí que creo que la primera inversión que tienes que hacer es en la vivienda de donde vives, ¿no? Tu vivienda principal. Porque es que, ya os digo, y antes que había unos precios quizá más razonables, pero los precios que hay actualmente, te iba a decir las capitales, pero es que en todas partes es una locura, ¿no? Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que él, pues al final, lleva una vida muchísimo más cómoda, vive mucho más tranquilo, y eso se lo ha permitido el hecho de tener sus rentas, ¿no? Porque sí, evidentemente el alquiler le ha bajado a la mitad, pero empezar de cero, en un trabajo, cobrando sueldos mucho más bajos, porque antes, 2020, 2021, 2022, sí que podías obtener buenos trabajos 100% remotos, cada día menos. Quedan algo en programación y demás, pero bueno, porque programación es una burbuja y poco a poco yo creo que pocos trabajos van a quedar que sean 100% remotos, por desgracia, porque yo creo que es una opción muy, muy interesante. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que yo creo que no hay que enfocar el hecho de vivir de rentas con el ser IF, sino en tener esa opcionalidad o simplemente vas diferente a trabajar. Yo hace muchos años que ya pienso, bueno, pues si me echan, pues ya buscar otro trabajo. Y si tengo que vivir una temporada de mis inversiones, pues las vivo. Y no pasa nada. Y eso hace que seas mucho más feliz y que no tengas esa presión de decir, hostia, voy a quedar bien, voy a tal, voy a cual, no voy a ser que me echen. Y eso hace, al final, esto es un tema más psicológico, pero en la vida cuando tienes miedo a perder algo, como que te lo curras más, ¿no? Y eso pasa en los trabajos. Si tú tienes una persona que es válida y que sabes que te va a costar sustituirla, eso hace que la cuides más. Entonces, si tu actitud en el trabajo, claro, también tienes que ser un buen trabajador o un trabajador medio, no ser un vago, pero si eres un trabajador medio, si te ven que estás así un poco travieso de, bueno, tal cual, que no seas el típico sí a todo, también va a hacer que te quieran más dentro de la empresa. Y esto que os digo no es una tontería, porque yo lo he vivido en mis carnes
Y eso es por el miedo al empresario a perder al trabajador, ¿no? Entonces, bueno, es que es una de las ventajas más que tiene el hecho de invertir en bolsa. Pero bueno, centrándonos en el tema del que os quería comentar, ¿qué es mejor, ETFs o acciones individuales? En primer lugar, os quería hacer una pincelada sobre qué es un ETF y qué es una acción individual, aunque bueno, más o menos todos seguramente ya lo sabréis. Lo que quería nombrar es principalmente las diferencias, ¿no? Una diferencia que se habla poco y que para mí probablemente es la más importante es que en el caso de invertir en ETFs, el propietario del activo subyacente no eres tú, es el ETF, cosa que si inviertes en las acciones individuales sí que lo eres. Que en principio no tiene por qué pasar nada y si inviertes en gestoras como BlackRock, Amundi, Fidelity, Vanguard, todas estas, no tiene por qué pasar nada, pero bueno, que eso hay que tenerlo claro, que es un tema bastante importante. La principal diferencia entre los ETFs y las acciones individuales es la diversificación. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Evidentemente, en acciones individuales, pues estás limitado a la acción individual en concreto y si esa empresa va mal, pues estás jodido. En cambio, en un ETF, para lo bueno y para lo malo, porque al final si una empresa te hace un por 5, que un ETF te haga un por 5 en poco tiempo es imposible. Bueno, depende del ETF, ¿no? Pero los que hablamos siempre, el MSCI World, el SP500 y demás, es imposible. Pero por contra tienes esa diversificación que hace que si una empresa pega una palmada fuerte, pues tú te la comas, pero en un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero lo que os comentaba, también está la parte negativa de que no vas a ver grandes revalorizaciones, ¿no? Otra de las grandes diferencias es que un ETF pagas la comisión de comprar y vender, que esta también la tienes en la acción, pero aparte pagas una comisión que se descuenta automáticamente del precio de la acción, que esa está ahí, ¿no? Y al final es normal. Hay que pagar a las empresas cuando te dan un servicio, cosa que con las acciones individuales no pasa. Esto también es un aspecto bastante a tener en cuenta. Otra parte muy importante, las horas dedicadas. Tú, el tiempo que tienes que dedicar es ¿qué prefiero? ¿Comprar un ETF del SP500, del MSCI World, el MSCI World con emergentes, o el SP500 por un lado y el MSCI World por otro? Lo que quieras, ¿no? Hay diferentes combinaciones. Yo siempre lo he dicho, si vas a ETFs, no te hagas la picha un lío, no te compres 50 ETFs. ¿Quieres un ETF de acumulación? MSCI World ACWI, que es el que incluye emergentes como China, India y demás. Para mí, siempre lo he dicho y siempre lo diré, es la mejor alternativa para el 99,9% de la población. En cambio, con las acciones individuales, pues evidentemente hay que dedicarle un tiempo que yo me lo paso bien, O sea, al final para mí es como jugar. O sea, me encanta, me lo paso bien, pero entiendo que no todo el mundo es un friki como yo o como muchos de en Twitter y está ahí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego está el tema de la experiencia que hay que tener, que al final se hizo un estudio de unos monos, seleccionaron unas empresas y lo hicieron igual que el SP500 y al final, si tú tienes una cesta de empresas en tu cartera de 30 40 empresas, lo más probable es que lo hagas prácticamente igual que el SP500, pero sí que es verdad que si tú quieres hacer las cosas un poco mejor, tú tienes que saber un 10K leerlo y ver qué es cada cosa, ¿no? Y saber qué es el free cash flow y saber qué es el YOG y saber qué es... No hace falta que seas un experto, pero sí que tienes que tener un mínimo de conocimientos. Para invertir en ETFs, el conocimiento que tienes que tener es saber que existen los ETFs, que tu dinero en el banco, cada día que pasa pierdes dinero y ya está. O sea, no hace falta más. Entonces, bueno, son los principales rasgos de una cosa y de la otra. Y a la cuestión que se habla bastante, ahora quizá un poco menos, ¿no? Pero que se ha hablado mucho de que es mejor ETFs o acciones individuales, la pregunta que yo os hago es, ¿por qué tengo que limitarme a ETFs o por qué tengo que limitarme a acciones individuales? ¿Por qué tengo que limitarme a ETFs de reparto o a ETFs de acumulación o a acciones que reparten dividendos o acciones que no reparten? Me parece un debate tan absurdo. O sea, al final, lo más importante es estar cómodo con tus inversiones. Y si tú estás cómodo con un MSCI World, que lo único que tienes que hacer es meter tus 300 euros al mes y echarte a dormir, de hecho no tienes ni que hacerlo porque te lo hacen en automático hoy en día, pues perfecto. Que a ti te gustan las acciones dividenderas y te gusta que tu cartera esté full de Nagas, de BATS, de Repsol y empresas que reparten mucho dividendo, pues perfecto. Es importante tener en cuenta los riesgos y tener en cuenta que si tú llevas en Nagas, la probabilidad en su momento de que te cortaran el dividendo, pues estaba ahí. En cambio, si tú llevas un Parker Hannifin, por decir un ejemplo aleatorio, pues Parker Hannifin es una empresa que lleva 60 y pico de años aumentando el dividendo, que tiene un payout, que payout es el dinero que destina la empresa a dividendos, el porcentaje de los beneficios bajo, pues sabes que la probabilidad de que Parker Hannifin te deje de subir el dividendo es
muy poco probable. Prácticamente, por no decir imposible, tiene que haber un crash súper fuerte o que pase algo muy heavy. Pues yo qué sé, como pasó en su momento con 3M, que se les juntó lo de los tapones y no sé qué de agua en California, no sé qué más. Pues en ese caso pues puede pasar, ¿no? Todas las empresas, ninguna empresa está exenta de que le pase algo. Pero bueno, mientras tú tengas claro lo que quieres, me parece un debate absurdo el decir por qué acciones individuales y por qué ETFs. Y es un debate en el que yo piqué y yo durante mucho tiempo como que me rehusaba a meter ETFs en mi cartera, ¿no? Porque yo pensaba, hostia, los ETFs están muy bien, pero tengo pues mis acciones individuales y ya te metes en dos estrategias diferentes y al final no son dos estrategias diferentes, son complementarias. En mi caso, como dice el podcast, el objetivo es vivir de rentas o tener unas rentas importantes en un futuro. Pues coño, voy a coger instrumentos financieros que me permitan vivir de rentas. Y si yo tengo un ETF, pues los que he comentado en el podcast, ¿no? Que son los que llevo. Un ETF que lo que hace es invertir en acciones de UK, británicas. Si yo, para mí, iba a decir me da palo, no es que me dé palo, simplemente es un trabajo adicional que veo innecesario. Pues meter las libras en cartera y demás. Si tengo un ETF que me hace eso y sí, me cobran una comisión, pero es que para mí la comisión supera con creces los beneficios. Entonces, pues, empresas British, voy por ETFs y no pasa nada. Y no pasa nada, no tengo que tener BATS, Reckitt Benckiser y Bae Systems. Yo un ETF, que en mi caso es de dividendos porque me interesa de dividendos, pero puede ser de otra cosa, que luego en los ETFs que hay de todo. Y ya está, tengo un ETF que no tiene retención en origen. Y me da exposición a UK, que es un mercado bastante internacional. Coño, pues ya está, pues lo hago a través de ETFs, no me voy a complicar la vida. Francia, por ejemplo. Hostia, Francia es en euros, o sea, la moneda que uso yo. Es relativamente fácil recuperar retención en origen. Si vas a través de ETFs, palmas un pastón en retención en origen. Coño, pues Francia compra a través de dividendos. España, nuestra Españita. ¿Para qué coño voy a comprar? No sé si existen ETFs de reparto en España, no sé ni existen, me lo he mirado. Pero yo soy residente fiscal en España, coño, pues ¿para qué me voy a complicar con ETFs? Compro las acciones directamente, ¿no? Estados Unidos, ETFs europeos que invierten en Estados Unidos, palmas del tirón, un 15% que no se puede recuperar en la vida, imposible, no se puede recuperar. Hay un tratado entre Estados Unidos y España. Coño, pues Estados Unidos compra acciones directamente, en Estados Unidos están los mejores negocios del mundo, compro acciones, tengo una moneda más en cartera, que es el dólar, que eso es muy relativo, ¿no? Porque al final, si tú compras Philip Morris en dólares, pero Philip Morris, la mayoría de su dinero, lo hace fuera de Estados Unidos, como es el caso, te da igual que Philip Morris la compres en dólares, porque tú estás expuesto a diferentes divisas, ¿no? Pero bueno, esto ya es un tema más en detalle, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, pues, ¿por qué voy a comprar ETFs? No quiero palmar ese 15%, compro acciones individuales directamente, ¿no? Luego me enteré que existía el SCHD, que os hablé en un episodio, que en este caso, este ETF lo que hace es, tiene una serie de requisitos, bueno, lo que expliqué en el episodio, y en este caso, fiscalmente, no palmas ni un céntimo a nivel fiscal, porque los ETFs americanos, lo que dije el otro día, la industria financiera americana no tiene nada que ver con la europea, o sea, estamos años luz. Y sí, en Europa tenemos el Santander y BNP Paribas y mil bancos buenísimos, pero la industria financiera europea es lamentable comparado con la americana. Entonces, coño, mi ETF, sí que es verdad que tengo el problema de que tengo que comprar de 100 en 100, que es un hándicap, pero bueno, cumple una serie de requisitos que a mí me interesan, pues lo compré y ya está, y no pasa nada. Y puedes tener diferentes instrumentos y ya está. Hay varios compañeros que yo creo que es de las mejores decisiones, que decidieron venderse toda su cartera y meterlo todo en indexados. Y lo habitual suele ser comprar varios, no comprar solo uno. Que yo no lo haría, yo compraría solo uno. Pero bueno, pues comprar varios. Pues perfecto, ahora viven más tranquilos, no tienen que estar pendientes. Yo, por ejemplo, como llevo tantos años, a mí, que una empresa palme un 50%, no es que me da igual, pero yo en las últimas crisis, la del COVID, en el 2022, que bajó bastante el mercado, ahora con los aranceles, yo he aprovechado para comprar a saco. Porque como yo estoy súper contento súper convencido de las inversiones que hago, pues lo que hago es aprovechar esos momentos para comprar. ¿Por qué? ¿En el COVID se va a acabar el mundo? Pero los primeros días a lo mejor sí que estás un poco más tranquilo, pero evidentemente que tarde o temprano sí va a acabar de eso. Y en ese momento también lo que pensaba es, si el mundo se va a la mierda, me va a dar igual tener liquidez o no en el banco. Porque si el mundo se va a la mierda, ¿qué más te da tener liquidez en el banco? Entonces, ¿qué hice? Comprar. Con los aranceles. Los aranceles ha sido el ejemplo más claro de algo que era absurdo. O sea, el Trump no es
Hostia, no tendría que haber dicho el nombre, pero creo que si dices los nombres estos por YouTube te lo capan. Pero bueno, es igual. Este hombre no es tonto. Entonces, es evidente que ese problema se iba a solucionar. Es que es el ejemplo más claro, porque con el COVID puedes tener tus dudas, ¿no? Y con otros eventos que ha habido, con el Brexit, hostia, a ver qué va a pasar ahora en la economía, ¿no? Porque vosotros sois muy jóvenes. Pero yo, por ejemplo, me comí el Brexit. Cuando Grecia parecía que iba a salir del euro, que aquí no es que fuerais jóvenes, que aquí todavía no habéis ni nacido. Pues coño, eso fue de la primera crisis que me comí, que estaba un poco tenso, ¿no? Pero con el tiempo vas aprendiendo y te das cuenta que al final el mundo va a seguir. Y yo la reflexión que he hecho siempre ha sido, si el mundo se acaba, me va a dar igual estar invertido, porque no podré salir a la calle. Entonces, reflexión que yo hice y también quería aprovechar este espacio para compartir con vosotros. No hay que encasillarse en nada. Si Javi, vecino inversor, me dice que los ETFs son una mierda, que hay que ir a acciones individuales, pero yo creo que los ETFs están bien, me da igual lo que diga Javi, vecino inversor. Compro ETFs y compro acciones individuales, porque al final, el que se vaya a dormir todas las noches con los ETFs vas a ser tú, no va a ser él. Por lo tanto, mi recomendación es esa, que si os gustan los ETFs y las acciones individuales, compréis ambas y no pasa nada. Y si se tiene que rotar, se tiene que rotar. Yo soy el primero de hacer el cochondeo del rotar y tal, pero es que al final como inversores evolucionamos. Y en un primer momento lo que nos pasa a todos es que buscamos RPDs altísimas, que pague lo máximo posible. Y luego te das cuenta que, a no ser que quieras vivir de rentas y que más o menos el dividendo sea pagable, pues es mejor no entrar en esas empresas, porque si tú no vas a vivir de rentas mañana, o sea, ¿yo para qué quiero empresas como Enagas, que me van a pagar un pastizal, pero lo que voy a hacer es ver cómo palma la cotización y pagar impuestos? Es absurdo que yo entre en Enagas ahora. Ahora, un tío que está a punto de jubilarse o vivir de rentas, meter empresas como Enagas, meter empresas como los ETFs que hablé el otro día de Jotabe Morgan y demás, pues me parece súper bien, una proporción pequeña, pero lo que os comentaba, es gasolina que va a hacer que yo en un futuro pues sea más viable que viva de rentas, ¿no? Así que nada, no me quiero enrollar más, que llevo ya un buen podcast aquí. Espero que os haya gustado mi reflexión. Iré hablando de estas cositas que yo creo que son interesantes. Y al final, pues a mí lo que me gusta es poder compartir todos estos años y todas estas reflexiones que yo he hecho. Así que nada, lo dicho, si os gusta, darle un like, suscribiros, que el canal poco a poco va creciendo y os lo agradezco, porque sé que a nivel de podcast es más difícil, pero no es lo mismo ver a una persona hablando y demás, pero si tengo que montar el setup y demás, claro, lo que no voy a hacer es una cosa de pringados. Yo quiero hacer las cosas bien. Si veo que la cosa va evolucionando positivamente y os gusta y demás, pues yo sí que me lo curraré más, ¿no? Pero para mí es mucho más fácil coger el móvil, poner a grabar las cosas que tengo en mi cabeza, porque no sigo ningún guión. Y bueno, en un futuro pues no descarto y hacerlo más profesional, ¿no? Así que lo dicho, si os gusta, dadle like, subscribe y nos vemos en el siguiente. Venga, un abrazo.